Muestra seca, primero que nada, muestra seca, es decir, no nos sirve un suelo que esté con un porcentaje de humedad determinado. Necesitamos todos estos ensayos, los necesitamos con uniformidad de criterio, y para eso tenemos que partir con una muestra seca, porque nosotros después que tengamos seca le vamos a agregar agua. Entonces nosotros decimos, esto pesa tanto, pesa 100 gramos, y yo le voy a agregar 10 gramos de agua. ¿Ya? Le estoy agregando un 10%. 10% de agua. A otra muestra le puedo agregar un 20% de agua. Va a depender de lo que estemos calculando. Entonces, primero que debe estar seca, que no exceda los 60 grados Celsius el horno, para que no se arrebate, para que no haga una explosión interna dentro de la masa y saque todo, la revienta en el fondo y saque evapore en forma instantánea, no, que evapore gradualmente. Todo el material debe pasar por la malla número 4. Entonces separamos. Ustedes se fijan, se necesitan 400 gramos de material, así que poquito. Por cada ensayo que hagamos vamos a tener 400 gramos de material. Pero todo esto, todos tienen que pasar por la malla número 4. Generalmente, cuando se hace la granulometría, después de la granulometría, sobra material, y ese material que tenemos acá, separamos todo lo que es de la malla 4 hacia abajo hasta la malla 200, y ese material es el que vamos a ocupar para los ensayos. De ahí se saca. Si no lo tenemos, por supuesto que lo preparamos. Y tenemos que hacer todo el mismo ritual que si estuviéramos haciendo granulometría. Pasar todos los granos por las mallas hasta conseguir una muestra representativa bajo el nivel de 40, o sea, de 0,5 milímetros, que es el tamaño del tamiz. Es el tamaño número 40. Ahora, para poder hacerlo, cada uno de los límites se necesitan, o que vamos a ocupar 100 gramos para hacer el límite líquido, 20 gramos para el límite plástico, 30 gramos para los límites de contracción. Y el ensayo de chequeo, el sobreíto, 250 gramos más. Con estos elementos separados, yo puedo trabajar con el límite líquido, 100 gramos porque no se nota, pero la cuchara no es más que una cucharita de 5x5, de 5 o 6 centímetros de diámetro, no es más que eso. El límite líquido, el límite plástico se trabaja con una barrita, uno se ensucia las manos y hay otro límite que no lo puse aquí. Bueno, avancemos, ya lo encontraré. Me está haciendo una advertencia. Me dice que yo tengo que repetir el paso del material sobre las mallas, de manera que no me quede en algún momento algún grano que tenga por alguna falla de tamizado, un grano que sea retenido superior al tamiz de 0,5, la número 40, que puede estar y no lo notamos, y eso nos va a producir una falla en el ensayo que hagamos. Entonces, para eso me están diciendo, me lo dan a norma, esta previsión para que lo hagamos de manera correcta. El contenido de humedad es igual al contenido de humedad que ya vimos en una clase anterior y que utilizábamos una norma. Ahí era la 515, delante no, lo que vamos a ver ahora no es la 515. Para la humedad era la 515. Y de ahí, según las indicaciones que tiene esa norma, nosotros obtenemos determinamos la humedad. La cantidad mínima de la muestra está dada por la siguiente tabla, y aquí dice que el tamaño máximo de las partículas que sean 0,5, dice que habla de 10 gramos, que hablaba de un caso. Bueno, pero eso ya está dentro del ensayo mismo.
¿Cómo lo vamos a ensayar? Aquí ustedes se fijan, este monito, aquí tenemos, nosotros acá tenemos 3 ensayos: los ensayos de límite líquido, los ensayos de límite plástico y los ensayos de contracción, límite de contracción. Tenemos estos 3 ensayos. Cada uno de ellos está con una norma. La norma chilena 1517 del año 78-79, determinamos el límite líquido y el límite plástico. Apago la luz, ¿no? ¿Está bien? ¿Y por qué? Antes no. ¿Qué me lo hacen? Límite líquido y límite plástico. Tengo acá el límite líquido y acá tengo el límite plástico, ¿no es cierto? Y tenemos este elemento que nosotros colocamos, preparamos este lecho, enrasamos y podemos, y con un aparatito le hacemos la huella que tenga 1 centímetro. Los centímetros se miden por encima, no por debajo, porque abajo queda como 1 milímetro pegado. Separado. Y el límite de contracción es este otro que está acá, que es la disminución de volumen. Nada más que el límite de contracción indica la disminución. Tal como lo estábamos viendo delante, vamos a obtener una disminución de volumen y con eso vamos a determinar un porcentaje de humedad. Sigamos un poquito. El límite líquido. La norma que vamos a ocupar son la 1517 y vamos a ocupar una muestra a la cual le vamos a agregar agua, la vamos a dejar pastosa. Una vez que la dejamos pastosa, vamos a hacer el ensayo y después que esté hecho el ensayo, esa misma muestra que estaba en la cuchara, se toma y se hace el ensayo de porcentaje de humedad. Se deja secar y se determina qué porcentaje de humedad para que nos dé el suelo. Entonces, con eso, para ese tipo de suelo que vamos a lograr, vamos a tener ya una definición de agua. Si la definición en la cantidad nos da un 5%, y el 5% representa en el peso de la muestra, el peso del material que vamos a ocupar. Si tiene 50 kilos, el 5% son 25, no, 2,5 litros. 5%, 2,5 litros. En 50 kilos tengo que agregarle 2,5 litros de agua a la mezcla, revolverla para que lo vamos a utilizar. Eso es lo que me está diciendo. Con eso yo determino el límite líquido. Ahora el ejemplo que di yo es absurdo, pero es la idea. Se coloca en el aparato Casagrande, ¿no es cierto? Se hace la separación y se deja caer con una altura de 1 centímetro. Esa altura está regulada. Lo más probable es que el equipo no esté regulado. Hay que regularlo, hay que apretarlo con unos tornillitos, toda una historia, de manera que caiga todo con la misma velocidad y con la misma fuerza y tenga la misma altura. Eso se gradúa y se logra que funcione con esa caída. Si no, el ensayo sale malo. Simplemente sale malo. O sea, no es que salga malo, no es válido. Esa es la expresión correcta. No es válido para el laboratorio. Y ahí se determinan cuántos golpes tenemos. 25 golpes o menos. Dijimos que 25 golpes va a ser una medida estándar y nos va a dar un porcentaje de humedad suficiente. Si a los primeros 25 se cerró con 20 golpes, significa que le echamos mucha agua. Tenemos que hacer otra muestra con un poco menos de agua y lograr que con los 25 golpes se cierre la separación del material. Al cerrarse, estamos determinando el porcentaje de humedad, que esa es la idea. Y tomamos la muestra y lo ensayamos y lo hacemos de nuevo. Se tiene que hacer con horno porque son unas muestras chiquititas. No la podemos secar con otro elemento. No podemos hacer soplete ni una otras cosas de eso. El dragón, ¿no? Oye, pero si el matrimonio ya se acabó, ya. Los novios ya andan de luna y miel. Escucha mucho el rumpi aquí. Escucha mucho el rumpi. ¿Escucha ya el rumpi? Sí, por eso. Sí, igual se oye ahí en la pega. Ah, yo creía que no lo sabía. Espera, no vale. Ya, suéltenlo. Entonces ahí tenemos la determinación del límite líquido.
el Casagrande, ¿qué dijo? Determinó que el límite líquido es una medida de resistencia al corte del suelo. Porque cada golpe de ese genera un esfuerzo cortante cercano a 1 gramo por centímetro cuadrado. Aceptemos lo que dijo Casagrande porque no se lo vamos a discutir, ¿no es cierto? A nosotros nos interesa determinar elementos que sean distintos a esto y que se llaman índices de plasticidad. Y para eso necesitamos límites líquidos, límites plásticos, para allá va. La muestra dice debe ser igual o mayor a 100 gramos y pasar completamente por la malla número 40. Eso es lo que dijo Casagrande en algún momento. Y esta es la maquinita, y aquí tiene la maquinita, tiene una base de 12,5 de 125 milímetros por 150. Luego este tamaño de la cuchara, no está puesto el tamaño acá, no está indicado, pero este tamaño de la cuchara no es más allá de 8 o 10 centímetros y que está inclinada. Fíjense que está inclinada, no está totalmente horizontal. De manera que el terreno cuando está inclinado, el que está arriba del golpe lo hace descender. Y con el descenso se produce la unión. Entonces antes de la prueba, nosotros tenemos el material separado con un elemento, con este elemento que está aquí, o este de abajo, no me acuerdo cuál es, el separador, uno de los dos. Hago la separación, se limpia ese elemento, que se verifica que no tenga agua ese sector, y una vez que está eso, se empiezan a dar los golpes correspondientes. Se dan los golpes, los 25 golpes, y cuando lleguen los 25, si llegamos al cierre, o sea, se topan, no es que se metan uno sobre otro, sino que se topen las muestras, damos por terminado el ensayo. Si no, tenemos que volver a hacerlo con otro porcentaje. Este caballero, Valleroda, fue el que me enseñó a mí, en esa época me enseñó mecánica visual. No es que me haya enseñado, yo estudié con su libro, para sentirme más joven. Pero ese uno estudiaba en esa época con libros, ahora parece que no. Tienen otros métodos para estudiar ustedes. No lo sé cuáles son, pero pueden ser distintos. Ya, eso es el famoso límite líquido. Después viene el límite de plasticidad y el límite. Falta la fórmula. El límite líquido tiene una fórmula. LL es igual a WN dividido por N dividido por 25 elevado a 0,2. Como son todos estos ensayos experimentales, tanto en hidráulica como en mecánica de suelo, se logra después de unas innumerables veces que hicieron esto y logran determinar unos factores. Y el factor que determinaron era que este elemento, n dividido por 25, está elevado a 0,12. Si ustedes lo quieren calcular, bien por ustedes. Hay unas tablas, así que no es necesario. El límite líquido entonces ¿qué es lo que es LL? Límite líquido expresado en porcentaje. WN es el contenido de agua de la muestra, al cual fue aplicado un número de N golpes en la prueba en porcentaje, también es un porcentaje de agua que está indicado. N es el número de golpes, si es 25 esto se hace 1, y 1 elevado a 0,12 sigue siendo 1. ¿Qué dicen los expertos? ¿Todos dicen que sí? ¿Nadie dice que no? ¿Quién dijo que no? ¿Nadie dice que no? No, porque este elemento elevado a 0,12 es lo mismo que multiplicar 1 por 1, por 1 por 1 hasta que se complete los 0,12. Sigue siendo 1. 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. 1 por 1. 1 a la cuarta, 1. Acá también. Si esto es 25, esto es 1. Luego, el límite líquido es igual al porcentaje de la humedad. Entonces, este procedimiento se coloca eso. Pero, como este mundo ha avanzado mucho, en la tabla se dan los valores de este factor. No hay que calcularlo. Y aquí en la tabla me están dando el factor según los golpes que yo dé. 20, 21, 22, 25. Aquí hay un valor
del N, ¿cierto? Y acá hay más elementos, hasta 30 golpes le estamos dando, y aquí me está entregando los valores. Para los 20 golpes, hasta los 25 es 1, para los 20 es 0,974, y así se va modificando. Sí que para el cálculo del límite líquido no hay complicaciones porque se utiliza esta misma tablita. ¿Qué dice yo? Tabla número 8. Tenemos eso. Límite plástico. ¿Cómo vamos a determinar el límite plástico? La misma norma. La 1517 del año 79 define el límite plástico de forma arbitraria, es decir, no hay una técnica especializada para hacer un rollito de tierra. Arbitrariamente como el contenido de humedad del suelo, al cual un cilindro de ese suelo se rompe, se resquebraja al amasado, presentando un diámetro aproximado de 3 milímetros. O sea, tomo un elemento, lo revuelvo en el material y lo empiezo a frotar en la palma de la mano, y cuando queda ya un cilindro, y ese cilindro tiene 3 milímetros y lo veo que no se resquebraja, que no le pasa absolutamente nada, ese es el límite plástico. Hasta ahí llegamos con el límite plástico. Es muy subjetivo, porque depende de la persona que lo haga, ¿cierto? Si me preguntan a mí, yo no lo he hecho nunca, ¿sí? No lo he hecho nunca. Pero he visto a los gente que está en los laboratorios cómo lo hacen. Lo único que sé yo es que uno se ensucia las manos. Esta prueba subjetiva de tratar depende de la destreza del operador. Se utiliza una muestra de 20 gramos de peso y pasar por el mismo tamiz. Y se reporta como límite plástico el promedio de los contenidos de humedad que concuerdan entre sí. Si tomamos y le echamos agua, hacemos un rollito, 2 rollitos, después cambiamos el agua, le hacemos el rollito. Cuando determinemos los promedios de todos aquellos elementos que tienen el mismo contenido de agua, si ese promedio es exactamente muy parecido, ese es el dato que nos interesa a nosotros. Vamos a decir que el límite plástico tiene un porcentaje tal, un elemento tal. Aquí no hay fórmula, porque depende del contenido de humedad. Ahora, sí hay fórmula, porque no seamos justos. Y la fórmula de W igual a, para calcular el agua, oye, lean los apuntes por lo menos. Lean los apuntes. Mira que el profe lo va a salir esperando para afuera. Yo no quiero que pase eso, ¿no? El peso del agua dividido por el peso seco de la muestra. Ese es el porcentaje de humedad. Y había una forma un poquito más corchenta que tomaba el receptáculo donde se colocaba la muestra, ¿cierto? Pero es el peso del agua dividido por el peso seco. Peso húmedo, peso agua dividido por el peso seco del material. Ese es el porcentaje multiplicado por 100 y te da un porcentaje. ¿Masa húmeda? ¿Masa sólida? Sí, masa húmeda. Sí, pero era con el receptáculo y todo, pero eso no, como concepto es eso. ¿Ya? Aquí hay unas muestras, ¿cierto? Ahí está trabajando. Este caballero Lambé también es otro señor, más antiguo que el Roa, ¿ya? Que lo que definió este trabajo, dijo que en una plaquita iban a hacer rollitos tal como están acá y van a determinar con la cantidad de agua en qué momento se fractura, en qué momento se separa. Entonces llegamos y obtuvimos un porcentaje. Después que ya obtuvimos todos estos porcentajes con la misma cantidad de agua, van a determinar el contenido de humedad de cada uno de ellos. Debían ser iguales, pero no tiene por qué. Puede haber perdido agua por algún lado, le puede haber entrado sol, no sé, cualquier cosa, pero el promedio de esto es el porcentaje de humedad que vamos a ocupar. El índice plástico, el IP.
Y esto es el que nos interesa a nosotros porque es significativo para lo que vamos a ocupar. El índice plástico del suelo mide el intervalo de la variación de la humedad dentro del cual el suelo presenta una consistencia plástica de acuerdo a los conceptos expresados. Los límites líquido y plástico corresponden a la frontera superior e inferior de dicha consistencia. Cuando es consistente, no es ni plástico, ni líquido, ni sólido, nada, está dentro de un margen, vamos a determinar un índice plástico. Y ese índice plástico se hace tomando como valores superiores e inferiores de los límites líquidos y los límites de plasticidad. Entonces la fórmula está dada aquí. Y esta fórmula la vamos a ocupar ahí. La vamos a ocupar para calcular hacer las clasificaciones de suelo. Que las vamos a ver, vamos a hacer esas clasificaciones. El índice plástico entonces se define como la diferencia aritmética entre los límites líquidos y plásticos. Los dos son valores, ¿cierto? Mediante la siguiente fórmula, todos son valores, son numéricos. IP es LL menos LP. Si el LP está medido en porcentaje, tenemos que dividirlo por 100 para que nos dé un número entero, o sea, decimal o natural, como podríamos llamarlo. No, ni siquiera natural. ¿Cómo son los números que tienen números reales? Bueno, pero a ustedes eso no les importa, ¿no es cierto? Estoy divagando como viejito ya. Oye, que me gustaba la matemática. Cuando yo estudié me gustaba la matemática. Si yo les contara que yo iba a ser profesor de física, ¿me creerían? Tienen que creerme. ¿Educación física? No, de física. Iba a ser profesor de física. ¿Cómo estaría yo en el liceo A129 haciendo clases? Todavía estaría haciendo clases. Bueno, aquí también. Pero, no, después yo tuve un año ahí, esto no es para mí, y me cambié a construcción. Y me cambié a construcción por esas circunstancias de la vida que te llevan por el camino correcto. Fuimos justo, porque estaba en la escuela de ingeniería, fui justo a ver una obra que estaban haciendo cerca por ahí. Y nos invitaron a todos. Y yo no tenía nada que ver, pero fui a mirar. Fui a mirarme y dije, oye, que está bonito. Después llegué todo cochino, embarrado y todo. Esto es lo mío, dije yo. Ahí empecé. ¿Como profesor o como estudiante? Como estudiante, pues no, si el profesor soy ahora nomás, porque ahora ya no tengo nada que hacer en la casa. Entonces, ¿qué hago? O me quedo viendo tele todos los partidos del mundial y me apuesto que los veo todos. O hago que ustedes, que la nueva generación sea floreciente y apta para la construcción. Traspasar el conocimiento. No, yo no empecé para traspasar el conocimiento, yo empecé porque necesitaba plata. Vale, yo tenía que darle, pagar los colegios, la universidad y todo a los 3 hijos que tuve. Entonces, y que tengo todavía. Entonces, claro, con el sueldo de mi señora, con el sueldo mío, no podía ir a Cancún. Entonces, trabajé aquí en este instituto y me iba todos los años a Cancún. Eso. ¿No quieres más profe? ¿Ah? ¿No necesitas más profe? No necesito más profe. Aquí la rotación de profesores en este instituto es alta. Es alta, pero no duran mucho. Porque tiene que gustarle la cosa, porque si andan por el asunto plata no es tan bueno. Pero eso no lo puedo mencionar porque capaz que me agarran y me echan. Por andar diciendo cosas que no corresponden. Ya, sigamos. Para que terminemos luego. Sí. ¿Quiere ver el partido, profe? ¿Quiere ver el partido a las 9? Ya, entonces, IP es el índice plástico del suelo, LL es el límite líquido del suelo, y LP es el límite, todo en porcentaje. O sea, no hay que multiplicarlo por 0, dividirlo por 100, sino que al tiro los porcentajes. Se reporta como índice plástico el resultado de la ecuación entera.
El índice plástico entonces va a ser un porcentaje. Y ese índice plástico nos va a permitir ocuparlo después en otras fórmulas para determinar la graduación, la correcta clasificación de los suelos. Si van a ser suelos gruesos, suelos finos, si van a tener más arcilla o menos arcilla, un montón de detalles que vamos a ver. El límite de contracción, que es lo otro que tenemos que ver, también se hace, y es muy sencillo, se toma una muestra húmeda, esa muestra húmeda se encapsula y se pasa en horno, y después de pasar en horno vamos a ver, determinamos la diferencia de volumen. Si tenemos aquí nos dio 500 y acá nos dio 498 en volumen, sabemos que hay una contracción y esto está acá de inmediato dentro de ese límite. Si es de arcilla no va a pasar nada. Pero este elemento es cuando tiene materiales como limos revueltos. Ahí se produce. Entonces, todo este elemento te hace con este elemento. Hay un platillo, hay un elemento aquí dice de mercurio, una muestra seca, después se hace todo un cálculo para poder determinar el límite de contracción. Pero básicamente es tomar la diferencia de volumen de este producto. No se ocupa en un análisis de suelo, en la clasificación de los suelos. Así que es un ensayo de laboratorio como tantos otros. Formulario. Los formularios para trabajar con cada uno de ellos, fíjense que yo tengo aquí un formulario para el límite líquido, tengo 1, 2, 3, 4, 5 pruebas, puedo hacerle 5 pruebas, yo le puedo poner aquí 5 muestras, los números de golpes que me da en cada una de ellas, y para determinar el contenido de humedad, tomo el peso del recipiente más el suelo húmedo, el peso recipiente más el suelo seco, peso recipiente, peso seco, peso agua, y determino el contenido de humedad. Lo mismo que vimos en el contenido de humedad. Y acá se grafica el porcentaje de humedad contra el número de golpes. Acá yo tengo los números de golpes, el porcentaje de humedad. Si me da un 5% me va a quedar una cosa así, o así, donde sea. No voy a rayar la pizarra. Si yo tengo un 10%, estaré aquí con 20 golpes, ¿no es cierto? Va a ser una línea casi recta acá. Si tengo un 25%, con 25 golpes, la curva va a ser mayor. Eso para determinar el límite líquido. Para determinar el límite plástico, nosotros vamos a utilizar el mismo sistema, vamos a utilizar el contenido de humedad, y el límite plástico, LP, le vamos a dar el porcentaje, vamos a calcular dentro de esto el límite de plasticidad y el límite de consistencia, el índice de consistencia que no lo he pasado tanto. Y aquí las observaciones, me quedó, como dicen cuando sacan conclusiones, muy buen trabajo, se ponen los mismos muchachos. No sé por qué. Trabajo muy bueno. Con esto voy a utilizarlo en mi futuro de constructor. Y no es broma lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque cuando des trabajo y te digo que pongan conclusiones, ponen eso. Y el otro es el límite de contracción, que ahí tenemos todo el elemento de determinación del límite de contracción. Creo que las láminas llegan hasta ahí, pero yo antes de retirarnos vamos a ver el principio. ¿Se quiere? ¿Se quiere? ¿No? Sí, ¿no? No, que yo no quiero que se vayan. Pero eso es instante. Lo vamos a ver porque... Profe, Dime. por ejemplo, la tierra vegetal, ¿ese es un material que se encuentra naturalmente en un terreno o es traído de otro lugar? La tierra vegetal. Ajá. La tierra vegetal es la tierra que está encima de cualquier terreno. Porque ahí puede haber pasado un perrito y ya se convirtió en tierra vegetal. No, nosotros en construcción, en suelos, no se ocupan las tierras vegetales, se desechan.
porque tiene un elemento orgánico. Tal La como parte decíamos al eléctrica. principio de la Claro. clase. La parte eléctrica ocupa tierra vegetal. Sí, ajá. Para La parte eléctrica, para. para cubrir la malla tierra. Ocupa malla vegetal, o sea, tierra vegetal. O sea, Ya, pero para hacer un debería. edificio, Sí. debería, pero en algunos casos no lo ocupa. pero para hacer un edificio, Porque encima de eso, ¿qué pasaría si hacemos el edificio sobre una capa de tierra vegetal? Ese descenso, ¿cómo sería? como plástico. No, plástico. Demasiado plástico. No se ocupa, se desecha. Si no vean, ahora, el caso de la tierra, lo que se está buscando es un sector que tenga humedad, ¿ya? Para que la carga eléctrica se proyecte a ese sector y se descargue ahí si viene un sobrecircuito, cualquier cosa, cortocircuito. Pero eso no es para construcción. Ah, cambié de teléfono. Bueno, lo voy a dejar enganchado con esta primera lámina antes que lo retiremos. Vamos a clasificar los suelos y nosotros dentro de las clasificaciones vamos a tomar estos dos elementos: un sistema unificado de clasificación de suelos y un sistema ASTO, que es de la American Association of Tailored Officers. ¿Ya? Cachito, muchachos, y ahí empezamos. Hay otro sistema, el sistema británico, no lo voy a ver, y RFA tampoco. Estos dos elementos ven. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de lo que vamos a ver? Para establecer un lenguaje común y relacionar propiedades con determinados grupos de suelos. Se considera el suelo como material. Los principales sistemas son estos que están acá, ¿cierto? ¿Y cuáles criterios vamos a ocupar? Para hacer una clasificación de suelo necesitamos conocer la granulometría, necesitamos conocer los límites de Afterberg y los contenidos de la clasificación que existe. ¿Ya? Todo eso nos va a permitir darle un nombre al suelo. Vamos a decir que cuando la materia principal, la mayoría de los materiales que tenga el suelo sean gravosos, grava, arena, gravilla, va a ser un suelo de grava. Y si abajo tenemos de la arena, los limos, la arcilla, un montón de cosas más, a eso se lo vamos a llamar suelos finos. Y dependiendo de la cantidad de uno y de otro, va a tener subclasificaciones, ¿cierto? Y con esas subclasificaciones lo vamos a ir encajando y vamos a ver para qué nos sirven los suelos. De partida ya tenemos, sin tener idea, que los suelos gravosos, que es material estabilizado para los pavimentos, es un material de sistema clasificado que está hecho con este sistema y que nos permite definir cuál es la base para un pavimento. Esto se utiliza mucho en los asfaltos, viene con ese origen para los trabajos de asfalto. Entonces, vamos a tener las bases me refiero en este momento, la base física del material, para colocar otra capa encima y que sea una capa de rodado. Esa es la idea, eso es lo que quiero empezar la próxima clase, el día jueves. Y la próxima clase tengo que volver a programar las fechas, tengo que hacerlo toda la semana, de manera que a lo mejor nos cambie la sala o no nos cambie la sala. Pero mi negra intención es que ojalá la próxima semana podamos estar en taller. ¿Ya? Así que voy a ver que eso se pueda cumplir. Tenemos el martes y el jueves en taller, ¿ya? Para que hagamos todo esto que hemos visto, porque claro, mucha teoría, pero veámoslo en terreno. No me falta nada para hacerlo, solamente el suelo. No tengo ningún problema para hacerlo, pero no tengo suelo. Así que cada uno se trae una bolsita de suelo, por favor, se trae una bolsita de suelo para que la practique. No. ¿Ah?
¿Suelo del norte? Del puente que hicieron. Del puente. Ya, dejemos la clase hasta aquí, le agradezco mucho y nos encontramos la próxima vez. La clase del día sábado la vas a subir en la plataforma. ¿Las papeteos? ¿Lo que hizo? ¿O no? Como la clase del día sábado, no, pues si la clase del día sábado